Son las 8:05, les damos la bienvenida, esperamos que estén bien en esta mañana de día jueves 26 de febrero del año 2026, que como todo este mes ha estado súper caluroso en la zona central. Esta es una cuestión de datos, pero también de percepciones, no sé ustedes, pero al menos a mí me ha dado la impresión de que ha sido un febrero especialmente caluroso. Pero hay cosas que se repiten, afortunadamente. Una de ellas es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es mucho más que la conmemoración, es una oportunidad para conversar sobre el estado de las políticas, sobre los avances en las políticas públicas, sobre las transformaciones culturales que nunca son unidireccionales, cosas que de repente no se dan por sentadas, en otro momento sí, y luego cambian nuevamente. Es un momento complejo el que está viviendo el mundo, y me atrevería a decir, esta es una afirmación mía, pero que nos representa editorialmente, que en ese contexto la labor de los organismos internacionales es especialmente importante. Por eso nos alegra tener esta mañana para adelantar el 8M, que parecería que es el otro mes, pero en realidad es la próxima semana, de tener en nuestro estudio a la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, María José Torres. María José, muy bienvenida, gracias por estar acá. Un gusto estar contigo, Patricio, con todos sus auditores aquí en Radio Uchile. Sí, seguramente has escuchado, quizás no, este cliché de que Chile es un país isleño, ¿no? Por la cordillera, el desierto, en fin, el mar y más encima el polo sur. Y por lo tanto nos cuesta compararnos. Quería partir con una mirada panorámica de cómo están viendo ustedes la situación de las mujeres hoy en el mundo. Te lo pregunto así: si te dijera, si esta entrevista te la hubiera hecho el año pasado, ¿no? ¿Qué cosas que no hubieras dicho el año pasado dirías Yo creo que 3 años atrás, sí. Bueno, yo creo que en estos temas de la situación global de las mujeres, lamentablemente no es que veamos cambios súper sustantivos de un año a otro. Quizá hay temas que aparecen de manera más clara en el panorama en ciertos años. Y te voy a dar un dato que me parece clave, que es distinto porque en Chile en el año 2025 tuvo sus elecciones para presidente, y un dato que nosotros desde el equipo de Naciones Unidas, con el apoyo de ONU Mujeres y del PNUD, hemos estado monitoreando ha sido justamente la violencia en las redes. Entonces, si tú me hubieses preguntado en el año anterior, en el 8 de marzo del año 2025, te hubiese dicho que estábamos viendo un fenómeno preocupante de violencia en redes en el contexto digital, pero este año pudimos documentar cómo entre los mensajes violentos, que han sido mucho para todos aquellos candidatos que estaban participando en la contienda electoral, por 3.4 veces esos mensajes violentos iban dirigidos a las mujeres, nunca dirigidas a sus posiciones, planteamientos políticos, dirigidos a descalificarlas como personas, hablando de ellas, de su apariencia física, de su historia, nada que ver con sus planteamientos políticos. Entonces, nuevo, preocupante, importante de tomar en cuenta, porque eso tiene un impacto inmediato en el deseo, ¿no?, de las mujeres de ser parte de la vida política de este país. Sí, eso como hecho mismo es importante y criticable, por cierto, María José, pero pienso que tanto más aún como síntoma, ¿no? Absolutamente. Representativo de otras cosas más profundas que seguramente vienen anidando en nuestra sociedad, en nuestra época. ¿Qué es lo que podríamos como hurgar en el trasfondo de estos fenómenos que estamos viendo, por ejemplo, con la violencia contra las mujeres dirigentes en las redes sociales? Bueno, yo creo que hay elementos ahí importantes, ¿no? O sea, primero es reflexionar sobre cómo las instituciones que amparan todos los procesos electorales, que generan también, por ejemplo, regulación alrededor de estos temas de la presencia digital, que de alguna manera permiten o no permiten ciertos comportamientos. Y yo creo que también ahí hay un código que aquellos que traspasan la barrera legal, ¿no?, en donde se puede constituir como delito, y yo creo que ahí hay algo positivo que vale la pena mencionar también en términos del proyecto de ley sobre violencia digital que se tramitó en Chile, en donde ya hay ciertos comportamientos que pueden ser constituidos
constitutivos de delito y que se pueden denunciar. Esto es un avance innegable de Chile. No todos los países han conseguido tener este tipo de leyes, pero si tú me dices a la raíz, al fondo, tenemos que plantearnos si hacer política significa someterse a ser un blanco de ataque que va más allá incluso de tus planteamientos políticos. Tenemos que volver un poquito a la esencia. Yo creo que otro indicador que me preocupa es la desafección de los jóvenes o el desinterés de los jóvenes con los partidos políticos y la política en general, que yo creo que movilizarse sobre temas no es lo mismo que hacer política en las instituciones, y creo que ahí hay una brecha, ¿no? Entonces, 2 síntomas graves, Patricio: violencia en las redes para candidatos políticos en general, más aguda en el caso de mujeres, falta de interés de los jóvenes. Esto está también documentado por parte de los estudios del Instituto de la Juventud, con el que hemos trabajado durante todo este año. Creo que este es el momento de reflexión, tanto para los políticos como para la sociedad. Sí. 2 preguntas en una, María José. La primera, ¿por qué crees que hay un sector de la sociedad al que, por lo que tú misma decías, no lo podemos situar en un lugar específico del espectro político? Porque lo que tú describías que ocurrió en nuestra última campaña presidencial afectó a dirigentes de derechas y de izquierdas, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué crees que hay un sector de la sociedad al cual le molestaría especialmente, al punto de provocar una reacción violenta, que haya mujeres en esos espacios más que los hombres? Tenía una segunda pregunta, pero para no enredarte la hago después. Bueno, yo creo que en el fondo los datos son importantes cuando entramos en este tipo de conversaciones. Bueno, es un tema de mi opinión, ¿no? Es también lo que dicen los datos a nivel global. Y la realidad es que en este año vamos a estar hablando para el día 8 de marzo sobre el acceso a los derechos por parte de las mujeres, el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Y si nos ponemos a sumar todos los derechos que deberían de acceder las mujeres en términos de su igualdad jurídica, solamente el 64% de los derechos legales los tiene las mujeres en el mundo, y esta es información del Banco Mundial, ¿no? Y son temas, por ejemplo, como protección contra la violencia, el acceso a servicios y también el acceso al mundo laboral. Imagínate esto, o sea, no es un tema solamente de Chile, es un tema global. Si vamos como vamos, unos 286 años más, o sea, estaríamos en el siglo XXIII, no sé, para que sería la era de nuestros tataranietos. Ahí, por primera vez, podríamos cerrar la brecha en cuanto a protección legal y eliminar leyes discriminatorias. Entonces, no estamos hablando de un tema ideológico, estamos hablando de barreras. Este es el mensaje que traigo. Es decir, no es un tema de lo que a mí me parece, de lo que está en el ambiente. Es un tema que está completamente documentado. 140 años para que haya representación equitativa en posiciones de poder. Ahora, esa perspectiva de largo plazo es súper buena, es re buena, como decimos en Chile, porque hemos hablado mucho en los últimos años. Tú sabes, María José, en Chile tuvimos un mayo feminista que empujó varios cambios, de los avances en los derechos de las mujeres o en la posición de las mujeres. Así como en otros momentos políticos a nivel mundial se habla del retroceso. Pero todo esto que hablamos, que tiene que ver con el tramo más corto, los últimos 10, 15 años, se sitúa, y aquí me parece súper importante el dato que tú planteas, en un contexto de una brecha que todavía es demasiado gigantesca. Quería preguntarte sobre eso, porque obviamente estas son tareas de largo plazo, pero parece que todavía lo que hay que superar es mucho. Y aprovecho de preguntarte si lo que ha ocurrido en los últimos años, qué sé yo, la pandemia, ciertos ciclos políticos, afectan también que podamos seguir reduciendo, o que estos 286 años no sean 286 años. Bueno, efectivamente yo creo que la pandemia tuvo un impacto, nos impactó en todo el planeta. Tú me hablabas de la imagen de Chile como una isla. Me reía porque definitivamente, bueno, te habrás dado cuenta, soy de España, llevo muchos años viviendo fuera, ¿no? De mi país también. He tenido la suerte de trabajar en muchos lugares, también en la región, y ciertamente
esa cordillera maravillosa que les preside, creo que les genera una sensación hermosa también de aislamiento, de autocontención, ¿no? Entonces, de que lo terrible está pasando en otra parte. Exactamente, claro. Sí. Pero yo creo que efectivamente hay que colocar a Chile en el mundo, porque ustedes son, yo creo que además, un actor importante en Naciones Unidas. Apreciamos mucho lo que ustedes han conseguido hacer, y te diría que efectivamente, en términos de violencia contra las mujeres, acceso a la educación, acceso al trabajo, la pandemia demostró en su forma más ruda cómo aumentaron todas estas cifras que te comento. Es decir, la exclusión laboral, las mujeres fueron las primeras que perdieron sus trabajos, la exclusión escolar, las niñas fueron las que menos volvieron a la escuela después del COVID, Chile y el mundo. Y también el tema de la violencia contra las mujeres, que sigue siendo un tema en términos de acceso legal y igualdad de derechos que nos preocupa enormemente. Te voy a dar un dato global que me parece importante. Solamente hay un porcentaje de países que tienen, por ejemplo, leyes de violencia contra las mujeres. Chile consiguió ser, dentro de América Latina, formar parte del 100% que tiene leyes de violencia contra las mujeres. Esto no es global, es un tema de la región, y creo que hay que reconocer que en América Latina no estamos tan mal. 20 de esas leyes, 20 de las leyes que te estoy mencionando de los países de la región, tipifican el feminicidio, es decir, que no en todos los lugares legalmente se reconoce o jurídicamente se reconoce que hay un delito particular, que es el feminicidio. 14 cuentan con leyes integrales y 16 prohíben el matrimonio infantil. Es decir, temas tan importantes como el hecho de que las niñas no sean madres antes de su madurez sexual y intelectual, no sean objeto de matrimonio, todavía sigue siendo objeto de no regulación. Entonces, estamos hablando de temas que son, sí, o sea, la pandemia lo hace más visible, pero siguen siendo parte de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema ahí que a mí me impactó, porque definitivamente cuando uno viene de fuera, uno ve a Chile como un país con mucho potencial desarrollado, con muchos temas muy positivos. Hay que reconocer que ustedes, en términos legales, han avanzado mucho en términos de acceso a la justicia, pero la prevalencia de la violencia contra las mujeres en Chile sigue siendo alto. El 23.1% sufrió violencia en el último año. Es decir, de 100 mujeres que tú conoces, Patricio, ¿no?, hay 23 que han sufrido algún tipo de violencia, y 37% de las mujeres en Chile declaran que han sufrido violencia en algún momento de su vida. Estamos hablando desde niñas hasta mujeres mayores. Entonces, yo creo que ese es un dato que, otra vez, requiere atención. Requiere atención tanto de aquellos que hacen política pública como de los que están en los sistemas de educación. Creo que, como madre de adolescentes, es un tema que me preocupa enormemente, y estoy segura que en eso conecto con muchas familias y con muchas madres y padres que nos están escuchando, pero también en el colegio, en la empresa, ¿no? Ustedes consiguieron avanzar con la ley Karim, que es algo también, un avance importante de Chile. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio en donde hay pasos hacia adelante, pero desafíos increíbles. Estamos conversando a esta hora de la mañana, y enhorabuena, con María José Torres, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile. Bueno, ya que hablábamos de la islita y de que tú eras española, María José, pero además como importante funcionaria internacional, bueno, visto en esa perspectiva, ¿cuáles serían los avances que tú destacarías institucionales que ha tenido Chile en los últimos años, y que en la consideración de ustedes va en la dirección correcta? Mira, yo creo que entre los temas importantísimos que ha ido avanzando Chile, uno de ellos es, por ejemplo, este tema de la ley, el Sistema Nacional de Cuidados, que establece el Sistema Nacional de Cuidados. Otra vez, son datos de la encuesta nacional del uso del tiempo. Las mujeres de promedio en Chile usan 40% más de su tiempo en temas de cuidados. Además, eso es un dato, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que me pasa? No era mi intención interrumpirte, pero así muy breve, que como periodista, pero también como ciudadano, pienso que no se llega a comprender hasta qué punto una ley como el Sistema Nacional de Cuidados no es una ley nomás, ¿no? Una ley de la República que se aprueba y que entra en vigencia,
sino que entraña una transformación de paradigma, ¿no? Absolutamente. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bueno, y ahí te devuelvo la palabra para que te explayes en el análisis. Sí. No, yo creo que efectivamente tú lo has dicho, ¿no? Es reconocer que frente a responsabilidades que yo creo que en general la gente asume con mucho cariño, ¿no? Porque estamos hablando también del cuidado de tus hijos, de tus mayores, de las personas que viven con un nivel alto de dependencia en la casa, que a fin de cuentas son gente que pertenece a nuestro entorno familiar, que queremos que estén cuidadas. Históricamente ha habido como una indicación de que eso era una tarea de las mujeres. Incluso es sorprendente cómo las niñas también asumen esas tareas de cuidado de manera muy desproporcionada desde muy tierna edad, ¿no? Entonces, pero por otro lado, ese cambio de paradigma de que me parece muy bonito, resumido en una campaña que hicimos también en Santiago con el metro, que es Comparte la cuenta. Es decir, si estamos en esta idea de que todos tenemos que contribuir a que la sociedad esté mejor cuidada, que es en el fondo la base del paradigma, encontremos maneras de que eso ocurra. Y el cambio de paradigma está también en reconocer que ese Sistema Nacional de Cuidado reconoce que el cuidado tiene una contribución económica al país. Si nosotros pusiéramos en cifras, lo que significa el cuidado es algo así como el 2% total del PIB. Y reconoce también el hecho de que hay personas que cuidan profesionalmente y que por lo tanto tienen que estar remuneradas, y también el derecho de los cuidadores y de las cuidadoras a que se cuiden. Entonces sí, completamente de acuerdo contigo, Patricio, que estamos hablando de un cambio de comportamiento, un cambio de entender esta realidad de otra forma, en donde el Estado tiene una responsabilidad, dentro de las familias tenemos que empezar a compartir esas responsabilidades. Sí, esta retroalimentación que se da entre cambios culturales y políticas públicas, ¿no? Efectivamente. Y transformaciones institucionales. Sí. Y fíjate que fue bonito porque nosotros como Sistema de Naciones Unidas tuvimos la gran oportunidad de acompañar el proceso con mejores prácticas. Por cierto, Chile es un país que está en la vanguardia, pero no es el único. Hay varios países en la región que también tienen este tipo de leyes de cuidados. También hay países europeos que han ido trabajando sobre este tema, entonces tampoco están solos ni en el barrio ni en el mundo en este tipo de visibilización. Están siendo un ejemplo que nosotros como Naciones Unidas lo estamos usando también en el continente africano, en Asia. Me parece que es bonito encontrar este tipo de ejemplos que sirven para otros entornos sociales, culturales y económicos, pero cuando nosotros llegamos al terreno para facilitar algo que se llama el diálogo, ¿no?, con las comunidades en las 16 regiones del país, hablemos de cuidados, más de 12.000 personas participaron, incluyendo mujeres, más mujeres que hombres. Y ahí salió justamente estas indicaciones que tú hablas de cambio de paradigma. Es decir, qué queremos, qué deseamos, cómo quisiéramos proyectarnos. Y obviamente nadie quiere renunciar al derecho a que sus seres queridos estén bien cuidados. Yo creo que eso es. Pero también ese reconocimiento de que hay una responsabilidad pública y de acompañar a las mujeres, a las familias. Y no es solamente un tema de las mujeres aquí. Estamos hablando también de familias más sanas, ¿no?, con más oportunidades para generar justamente lo que todos quieren en este momento en Chile, que también la economía sea más boyante, que haya crecimiento. Creemos que este es un pilar importantísimo. Sí, María José, ya que mencionamos el Sistema Nacional de Cuidados como un avance, desafíos, para no decirlo en términos negativos, ¿no?, cosas en las que nuestro país podría o debería avanzar. Bueno, yo creo que el sistema requiere un apoyo público inmediato, ¿no? Sí, una transformación institucional en varias reparticiones. Y la verdad es que ahí yo quiero reconocer el esfuerzo enorme que han hecho algunas municipalidades en ser pioneras, en tener pilotos. Nosotros tuvimos la suerte también como equipo de Naciones Unidas de acompañar a Renca, Padre en las Casas, en un pilotaje. Y hemos visto cómo ellos, como municipios, también hacen un esfuerzo de hacerse socios con las empresas locales, generar también una red de acompañamiento, de apoyo con guarderías o casas que pueden acoger a los niños y a las niñas durante el periodo de trabajo de las mamás. Es decir, vemos ahí un desafío bonito, una oportunidad para que haya una alianza entre el sector público y el sector privado, en donde veamos esto como una necesidad que nos acompaña en el crecimiento, en el fondo. Sí. Vamos a tener la conmemoración del 8 de marzo la próxima semana. Hay una actividad que está organizando Naciones Unidas, ONU Mujeres, el próximo miércoles. Contemos un poquito de esa actividad y te quería preguntar ahí por algo en particular, que es el gesto de la
participación de la presidenta de la Corte Suprema, ¿no? Que es la primera mujer en 200 años en presidir este importante presencia de las mujeres chilenas en espacios relevantes en nuestro país. Bueno, yo creo que estamos encantadas, la verdad, encantados en el equipo de Naciones Unidas de que Gloriana Chevesik-Ruiz sea parte de nuestra celebración, que en el fondo es una actividad más en el contexto del 8 de marzo y es significativa justamente por lo que tú decías. Qué increíble que un país tan maduro con tantas mujeres de alto perfil de todo el espectro político, porque yo creo que eso es lo interesante de Chile, que hay mujeres con una gran trayectoria, sea la primera vez que la Corte Suprema de Justicia en 200 años tiene un presidente, en este caso una presidenta que es mujer. Entonces, que Gloriana sea parte de una reflexión que vamos a generar sobre el mensaje central de este día, del mensaje de este año, ¿no? Que es el acceso a la justicia y cómo la justicia, si no tiene una perspectiva de género, es decir, si no diferenciamos cómo acceden o no acceden a la justicia los hombres y las mujeres, de verdad no vamos a conseguir esa garantía plena de derechos. Entonces, por un lado, yo creo que hay dos datos interesantes. O sea, el hecho de que solamente en el mundo el 40% de los puestos de poder o de responsabilidad los tienen las mujeres. Entonces, yo creo que demostrar que hay por primera vez una mujer, una jurista de la talla de Ana Gloria, creo que es importantísimo. Y por otro lado también reconocer que hay grandes vacíos en el acceso a los derechos y en el acceso a la justicia por parte de las mujeres en el mundo. Entonces este es un poco lo que queremos conversar. ¿Dónde están esos desafíos? O sea, no quedarse solo en el símbolo, sino aprovechar este hecho excepcional como para representar también las postergaciones que tantas otras mujeres tienen en el ámbito de la justicia. Exactamente. Entonces, hay deficiencias. O sea, cuando hablamos del acceso a la justicia, que es muy abstracto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, en el 54% de los países, para no poner a Chile solo, o sea, estamos hablando de la mitad de los países del planeta, 193, ¿no? Hay deficiencias legales en acceso a la vida pública, en los temas de violencia, en los temas del acceso al empleo, igual sueldo para igual trabajo. Normalmente el sector público suele ser mucho más avanzado aquí, ¿no? O sea, es difícil que en el sector público encontremos diferencias de salario para el mismo tipo de empleo, pero el sector privado eso sí ocurre, ¿no? Y ocurre no solamente en los puestos de entrada, sino también a veces en los puestos gerenciales y el tema de familia. Por ejemplo, 250 millones de mujeres en el planeta hoy viven bajo leyes sucesorias discriminatorias. ¿De qué estoy hablando con eso? Que no pueden hacer uso de su patrimonio, no es familiar del marido, ¿no? Si es que se quedan viudas o si su padre pasa directamente a sus hermanos, y eso tiene un impacto inmediato en esas familias, ¿no? Y, por ejemplo, algo muy relevante para sociedades profundamente rurales, y hay muchas en el planeta, para Chile esto es importante, 59% de las mujeres en el planeta no tienen derecho de acceder a la propiedad de la tierra. Entonces estamos hablando de temas concretos que afectan la vida. O sea, si te afecta tu posibilidad de ser titular o no de una propiedad, de una casa, de la tierra, y te quedas al frente porque enviudaste o porque te separaste de tu familia, eso tiene un relato inmediato en tus indicadores de pobreza. Un dato, yo creo que grave en este país, resultado también de la última encuesta multidimensional de pobreza, es que estamos viendo que las personas más pobres de Chile suelen ser hogares monoparentales liderados por mujeres y afecta a los niños. El 30% de las personas más pobres de este país son niños, niñas y adolescentes cuyas mamás son las jefas de hogar. Y tiene que ver con todo esto que estamos conversando. El acceso al empleo, tiene que ver con la calidad de vida, la posibilidad de tener a esos niños cuidados. Entonces yo creo que sí, si nos planteamos en serio un avance, un despegue económico de Chile, crecimiento, esto no puede quedar al lado. No es un tema solamente de la política social. Creo que ahí tenemos que hacer una alianza muy fuerte entre el Estado, el sector privado, para poder mirar esto y ver cómo Chile puede avanzar. Bueno, 8M, los derechos de las mujeres, lo que nos falta por avanzar, es importante ver en perspectiva, por eso también insistimos en lo que decíamos al principio, el trabajo para estos efectos de los organismos internacionales es fundamental,
tenemos que situarnos en nuestra época, situarnos en nuestro planeta con todo lo que está viviendo. Y por supuesto tenemos que seguir proponiéndonos muy proactivamente resolver esta brecha para que, como decía María José Torres, no pasen casi 300 años según la velocidad a la que vamos antes de poder resolverlas o de cerrarlas. Nos ha acompañado la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, María José Torres. María José, muchas gracias y mucho éxito en las tareas que están emprendiendo. Muchísimas gracias, Patricio, por tenernos acá. Encantadas de seguir siendo parte del programa y muchos éxitos a ustedes también. Gracias, María José. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. Sigan, por favor, en compañía de la Radio Universidad de Chile. En realidad no se los pedimos solamente, sino que se los recomendamos. Tenemos unas selecciones de música en febrero fantásticas. Les recordamos que el próximo lunes volvemos con nuestra programación habitual y por supuesto este noticiario con ustedes en su edición del mediodía con la programación que continúa y nos reencontramos próximamente. El departamento